Buenos días, aquí estamos con la clase de lengua española, día 8/11/2021. El tema de hoy es roles de los participantes en una entrevista. ¿Quiénes participan en una entrevista? Bueno, en una entrevista participan dos sujetos principales. Uno es el entrevistador, que es el que realiza las preguntas, y el otro es el entrevistado, quien las responde. En este caso, puede haber más de una persona como entrevistado, pero independientemente del tipo de encuentro, o sea, del tipo de entrevista que sea, porque más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de entrevista, independientemente de eso, siempre tienen que haber estos dos roles en una entrevista, un entrevistador y un entrevistado o varios entrevistados, pero esos roles deben siempre de existir, si no, no hay entrevista. Vamos a ver cuáles son las funciones del entrevistador. Dice que es quien marca la pauta de la entrevista, o sea, es quien designa cómo se va a hacer esa entrevista, dónde, cuándo y todo eso. Es como quien la coordina. Realiza las preguntas y toma nota de las respuestas. Es una de las funciones del entrevistador y la más importante es realizar las preguntas. Debe preparar con antelación las preguntas, realizarse durante el diálogo para que las respuestas satisfagan el objetivo planteado y la entrevista no se desvirtúe. Es decir, que el entrevistador debe saber cuál es el objetivo de su entrevista, qué es lo que quiere, cuál información quiere obtener de esa entrevista. Y a partir de ahí entonces tiene que preparar un cuestionario que es el que va a aplicar al entrevistado. Pudieran también surgir en la entrevista preguntas espontáneas, es decir, preguntas que cuando usted hizo el cuestionario, usted no las incluyó en el cuestionario, pero a partir de lo que ha contestado el entrevistado, usted para seguir profundizando o para seguir aclarando, le surgieron algunas preguntas y también pudiera hacerla oralmente sin necesidad de que estuvieran escritas. También el entrevistador es el responsable de controlar la entrevista, es quien lleva el control, ¿verdad? Otorgar los derechos de palabra, por ejemplo, en el caso de que sea más de un entrevistado, pasar la palabra a quien quiere que conteste, ¿verdad? También es el encargado de asignar el tiempo, por ejemplo, pudieran de darle tiempo a los entrevistados o a las preguntas. Y también el entrevistador es el encargado de cerrar la entrevista y despedir al entrevistado. Todas esas son cosas que tiene cómo funcione el entrevistador. Es importante que pongan atención acá porque le va a tocar hacer en este tema dos entrevistas, ¿verdad? Pudiera ser una oral y una escrita. Y le va a tocar a usted como entrevistador todas estas funciones que están acá. Ahora vamos a ver las funciones del entrevistado, que son mucho menos, ¿verdad? Básicamente la función del entrevistado es responder a las preguntas que ha hecho el entrevistador. Mayormente el entrevistado es un experto en algún tema específico y también debe gozar de credibilidad. O sea que si usted va a entrevistar a una persona sobre un tema, entonces usted debe cerciorarse, debe de saber que la persona tiene conocimiento sobre ese tema, porque a veces entrevistamos a personas sobre un tema que ellos no conocen y la información que nos dan o no es verídica o no es la que queremos. Bien, en la entrevista se utilizan los sustantivos. Ya este tema habíamos visto anteriormente, pero vamos a recalcarlo. Dice que ¿qué son los sustantivos? Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra, es decir, es una clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, un sujeto, un lugar, un concepto. Por ejemplo, Juan, auto, casa, Buenos Aires. Esos son sustantivos, ¿verdad? Son nombres. Los tipos de sustantivos están los propios, que nombran un objeto o sujeto de forma concreta y de manera particular, y siempre se escriben con mayúscula. Por ejemplo, sería María, Juan. También pueden ser países y ciudades como Colombia, Montevideo, Asia. Marcas como Bimbo, Sony, organizaciones como Universidad Autónoma de Barcelona, festividades como Navidad, ¿verdad?
Grupos musicales como Nirvana, obras literarias como El Quijote de la Mancha, todo eso son sustantivos propios, son nombres propios, mientras que los sustantivos comunes designan una persona, animal o cosa de manera general. Por ejemplo, mesa, silla, vaca, perro, montaña. No se refieren a algo específico. Están también los sustantivos comunes que se clasifican en abstractos y concretos. Los abstractos designan ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Es decir, no podemos ver, ni escuchar, ni tocar, ni nada de eso. Por ejemplo, está la libertad, la felicidad, el odio y la compasión. Esos son sentimientos, por ejemplo, que no podemos ver ni tocar. Están los sustantivos concretos que nombran cosas y objetos que sí se pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, casa, gato, árbol, pelota. Todo eso son sustantivos concretos. También tenemos los sustantivos concretos que se clasifican en contables y no contables. Los contables son aquellos que pueden numerarse, te puedo asignarle cantidad. Por ejemplo, manzana, mesa, amigo. Yo puedo decir tengo 10 manzanas, tengo 5 mesas, tengo 6 amigos. Y están los no contables que no se pueden numerar, pero sí medir. Por ejemplo, agua, azúcar. En este último caso, no se puede decir 2 azúcares, pero sí 1 kilo de azúcar. O sea, no se pueden numerar, pero sí podemos medirlo. Bien. Y los sustantivos contables también se pueden clasificar en individuales y colectivos. Individuales nombran a un solo ser en particular, en singular. Por ejemplo, pez, perro, se refiere a uno, mientras que los colectivos nombran al grupo global, nombran un grupo. Por ejemplo, puede ser un grupo de personas, de animales o de objetos. Por ejemplo, pez es individual y cardumen es colectivo. El pez es cuando nos referimos a uno y cardumen cuando nos referimos al grupo de peces. Bien. Aquí están las asignaciones, lo que le toca hacer luego de escuchar todo esto y verlo varias veces. Van a contestar las preguntas. ¿Cuántas personas participan en una entrevista? ¿Cuáles son los roles de los participantes en una entrevista? ¿Cuáles son las funciones del entrevistador? ¿Cuáles son las funciones del entrevistado? ¿Qué son los sustantivos? ¿Cómo se clasifican los sustantivos? ¿Qué son sustantivos propios de ejemplos? ¿Qué son sustantivos comunes de ejemplo? ¿Qué son sustantivos contables? También va a dar ejemplo. ¿Cómo se clasifican los sustantivos contables? Bien. ¿Qué son sustantivos individuales y qué son sustantivos colectivos? Además, en el ejemplo de la entrevista siguiente, ¿quién es el entrevistador y quién es el entrevistado? Te va a definir aquí. Hay una entrevista, un ejemplo, ahí lo va a leer, está dos diapositivas, y va también a decir quiénes son ahí el entrevistador y el entrevistado. Aquí le agregué algunos sustantivos, se me habían quedado. ¿Cómo se clasifican los sustantivos? Aquí dice, las que le agregué fueron estos dos, que son sustantivos abstractos y que son sustantivos concretos. De cada uno van a dar ejemplos, pero me lo van a buscar en algún libro, en algún cuento, en algún texto. No me pongan los mismos ejemplos que vimos acá, ¿verdad? En cada uno de estos textos. Si no, usted a partir de esos ejemplos me va a buscar otros. Y me va a poner por lo menos 2 ejemplos de cada uno. Eso es todo por hoy. Cualquier duda me la escriben por WhatsApp.